deseo dar las gracias a la institución del Ateneo Mercantil por brindarme esta oportunidad de hablar delante de ustedes. He dado muchas clases en mi vida y me gusta dar clase, me lo paso muy bien, algunas ponencias, comunicaciones y tal, y yo estoy profundamente agradecido a estas circunstancias porque es un momento en el que se puede aprender mucho. Me refiero al ponente. Los libros ingleses y norteamericanos, en sus introducciones, los autores dan las gracias a sus alumnos. No son ustedes mis alumnos, son los presentes aquí, por lo mucho que han aprendido de ellos. Yo siempre me había preguntado por qué, y es porque las clases, las charlas, las conferencias nos ponen en una situación en que debemos aquilatar bien los conocimientos y las afirmaciones, y entonces es la ocasión para aprender. A don Vicente Gomar deseo agradecerle la presentación, la has hecho más larga de lo que te había pedido, pero bien, de acuerdo. Tampoco vamos a traer a cualquier persona aquí. Es que esto, lo que sale ahora son las maravillas del mundo moderno. Eso es, a ver, está compartiendo la pantalla. A ver, las maravillas. A ver, estas son. Vale. Bueno, a medida que vaya hablando y exponiendo las cosas, iré pasando las imágenes. Posiblemente nuestro primer contacto académico con el mundo clásico, con Grecia y con Roma, haya sido un regalo familiar de un libro sobre la materia. A veces desmesurado libro para un niño o una niña de 11, de 12 o de 13 años. O ha sido la propia asignatura de latín, para quienes cursamos el bachillerato de 6 años con 2 reválidas y un preuniversitario, y no morimos en el intento. Posteriormente, las asignaturas de Historia Universal y de Historia del Arte y de la Cultura, de cuarto y de sexto de bachiller, con aquellos buenos y amplios manuales de Vicens Vives, nos acercaron académicamente a esta civilización de una manera indeleble. Con los años y documentales y repertorios gráficos de por medio, hemos aprendido a interesarnos por diversos aspectos que no dejamos de admirar. Los mitos, las leyendas, la agitada y sorprendente vida de dioses y héroes, diosas y heroínas, los intrépidos o malaventurados personajes históricos, sus magníficas, muchas veces monumentales construcciones, como es el caso, sus obras de arte, sus escritos y obras literarias, su organización y administración, su ingeniería, sus conquistas, la helenización y la romanización del mundo conocido a la sazón. Nos impresionaron y nos siguen impresionando los restos monumentales del Partenón en Atenas y del Coliseo o Anfiteatro Flavio en Roma. Nos paseamos bajo la esbelta belleza del acueducto de Segovia. Nos sentimos orgullosos de nuestras romanidades en Valentia de Tanorum, sus inscripciones, calles, termas, teatros, se encontró la espina del circo, acueductos. Hay un libro muy interesante que quizá conozcan ustedes de las ediciones de Alfonso el Magnánimo, que es el Romans a les Terres Valencianes. Es una recopilación de artículos y tal en que aparecen la mayor parte de romanidades que hay en nuestra tierra y podemos obtener la información básica. Disfrutamos con las aventuras de Ulises y de Eneas y nos sobrecogen los combates de Aquiles, Patroclo, Agamenón, Héctor, París. Leemos los versos perfectos de Horacio y los inspirados de Ovidio, los sencillos versos de Safo y los cantos de Victoria de Píndaro, las historias dramáticas y trágicas de Esquilo, Sófocles, su Edipo, su Antígona, de Eurípides, las pullas cómicas de Aristófanes o de Plauto y tantos otros. Muchos de nosotros y de nosotras hemos tenido que traducir a César, estratega militar y político incomparable, Gallia est omnis divisa in partes tres, a Genofonte, soldado de fortuna y discípulo de Sócrates. Los grandes filósofos, Sócrates no escribió nada, Platón, Aristóteles, nos obligaron a conocernos a nosotros mismos y han sido magníficos durante muchísimos siglos. Están superados filosóficamente en la antigüedad, en la actualidad. Las instituciones griegas
y la democracia ateniense crearon el Estado, y la romanización, administración y derecho romano nos han enseñado a organizarnos cívicamente. Tantas facetas y perspectivas obligan a echar mano de varias especialidades o ciencias. Por este motivo, la antigüedad clásica se aborda mediante un conjunto de ellas, conocido como ciencias de la antigüedad, la Altertumswissenschaft de los sabios alemanes. Culturalmente y desde la idiosincrasia colectiva, Europa ha resultado de la simbiosis de tres elementos o corrientes: del pensamiento griego en filosofía y oratoria, arte, matemáticas, sistemas políticos, ciencia; de la romanización, la lengua, la administración, el derecho, la justicia, la ingeniería, las vías de comunicación; y de la religión cristiana, con la cultura bíblica, los valores humanos y la moral cristiana. El helenismo es un concepto que se aplica al último momento cultural, no, lo he dicho mal, al último momento político de la Grecia libre, si puedo hablar de esta manera. El helenismo, difundido por la ecumene tras las campañas y conquistas de Alejandro y con las rivalidades bélicas de sus diádocos y epígonos, abrió en su momento al mundo otras perspectivas de toda índole. Grecia ya había salido de sus fronteras domésticas con la colonización griega, y las conquistas de Alejandro trajeron como consecuencia la extensión de la cultura griega, no por el occidente de Europa, sino por el oriente y el próximo oriente. Alejandro Magno tenía en perspectiva conquistar el occidente, pero esto queda un poco en el terreno de la hipótesis, no descartable. Las nuevas técnicas constructivas a partir del siglo IV a.C., con el desarrollo de la poliorcética, la técnica de asalto a las ciudades, dieron paso a la monumentalidad, que ya habían avanzado en su momento los egipcios y los babilonios. Bien, ¿qué fueron estas 7 maravillas del mundo antiguo? El concepto seguramente proviene del siglo III a.C. y corresponde, lo de maravilla, al griego zauma, que nosotros conservamos en taumaturgo y un montón de derivados. Y en latín corresponde a mirabilia, que nosotros conservamos en admirable. Diversos autores antiguos ya hablaron de ellas, haciéndose eco de sus características y de su fama, entre otros, que ciño especialmente al coloso, Plinio el naturalista, Polibio, Estrabón, Filón de Alejandría, Antípatro de Sidón, el emperador Constantino VII por Filogéneta, etc. El número 7, como ha dicho mi presentador, el señor Gomar, puede ponerse en relación con el carácter o relacionarse con el carácter de número perfecto. Pero en estos casos, en la catalogación siempre sobra o falta algún elemento, como ahora después indicaré. Por ejemplo, Roma se asentó sobre 7 colinas, hay más de 7 colinas. La Dodecápolis etrusca nunca tuvo la misma nómina de integrantes, siempre eran 8, 10, 11, 13, 14. La Liga Latina veía alterada constantemente el número de sus miembros. Respecto a la noción de catálogo, palabra griega, o elenco, palabra griega, y en diversos ámbitos de la antigüedad griega romana, el concepto de canon, que también es griego, aparecía frecuentemente en muchas descripciones. Por ejemplo, en los géneros literarios, en los géneros artísticos, conocemos el canon estético de la escultura griega. Se daba el canon de poetas, de oradores, de panteón clásico, de medidas corporales, etcétera, etcétera. Y este concepto de canon, referido a los catálogos, no está ausente en las 7 maravillas del mundo. El número 7 forma un canon. El listado, como ustedes saben perfectamente, son las pirámides de Gizeh, los jardines colgantes de Babilonia, con su variante que yo no conocía de las murallas de Babilonia. Por lo tanto, el número 7 ya no es el número que corresponde a la cantidad de obras de arte o monumentos propuestos. En tercer lugar, la estatua sedente y criselefantina de Zeus olímpico. En la historia griega, en vez de poner tal de Valencia, tal de España, tal de Madrid, tal de Barcelona, se pone el adjetivo correspondiente, como en inglés. Y cuando se dice Zeus olímpico, quiere decir Zeus de Olimpia. El mausoleo de Halicarnaso, construido por la viuda de Mausolo, rey de la zona. La viuda se llamaba Artemisa.
como nuestra Jessica y Sonia y tal, hicieron lo mismo. El templo de Artemis Efesia, que quiere decir de Artemis en Éfeso, seguramente incendiado intencionadamente el mismo día que nació Alejandro. Los historiadores clásicos eran muy aficionados a los sincronismos, a que el mismo día que pasó tal, pues sucedió tal, y aquello ya daba carta y timbre de naturaleza a una afirmación histórica. Hay que dudar de esas cosas porque son lugares comunes. El Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría en la isla de Faros. Saben ustedes perfectamente que el nombre que nosotros damos a Faro provenía del nombre propio de la isla, que tenía por el mismo Faros, y entonces la palabra se ha extendido. De todas ellas, como saben ustedes, solo quedan hoy en pie las pirámides, que recuerdan los versos de Horacio, con intención. Dice, exegi monumentum aere perennius, regalique situ pyramidum altius. He levantado un monumento más perenne que el bronce y más alto que el real, que el imperial sitio de las pirámides. Sabía perfectamente a qué se refería. Se añadieron sin éxito también en la antigüedad los colosos de Memnón. He consultado, se refiere a estatuas de Amenofis III, que no era Amenofis IV, en la Tebas de Egipto, el palacio de Ciro en Pérgamo y las murallas de Babilonia que acabo de mencionar. Pero hay unas 7 maravillas modernas. Vamos a ver si lo hago con rapidez. Esto es. Muy bien. Que no hace mucho tiempo, en 2007, se han catalogado con otras tantas maravillas actuales. Y esto se realizó por medio de una suerte de votación popular con una buena dosis de operación de marketing. Estas son la pirámide escalonada de Chichén Itzá en México, la muralla china. Todos hemos oído que desde la Luna se puede ver. No hemos ido a la Luna para confirmarlo. La ciudad rupestre de Petra, sale en una película de Indiana Jones. En Jordania era la capital del reino de los nabateos. El Taj Mahal en Agra, en la India. Se va viendo bien aquí, ¿verdad? Los restos de la ciudad incaica, lo he escrito bien, incaica de Machu Picchu, en Cuzco, Perú, el anfiteatro Flavio en Roma, el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Estos suman 7, eso es. Y ha habido otros monumentos que han entrado en consideración, como la Alhambra de Granada, la Torre Eiffel, es para abreviar, el Acueducto de Segovia, la Acrópolis de Atenas, etcétera, etcétera. Y ha habido también proyectos modernos de reconstrucción de los grandes monumentos en Rodas y Alejandría con finalidad promocional y turística. Ha sido un golpe con el papel. La voz coloso proviene del griego kolosos, que quiere decir en un primer momento columna con forma humana, como si fueran las cariátides del Erecteo en la Acrópolis. Y después pasó a referirse a una estatua monumental. Como saben, el Coliseo romano lleva este nombre por la existencia anterior, en sus proximidades, de una estatua colosal de Nerón, inspirada sin lugar a dudas en la de Rodas. Nerón no era bien visto por los senadores romanos. A su muerte, murió asesinado, el procedimiento de la damnatio memoria, es decir, apartar sus leyes y sus restos iconográficos de cualquier sitio para que no quedara constancia de su gobierno, la damnatio memoria decretada por el Senado a su muerte la hizo desaparecer, pero el Coliseo permaneció. Respecto a las fuentes literarias, y referido al Coloso de Rodas, Plinio el naturalista, que murió al observar de cerca la erupción del Vesubio en el año 79, acabó con Pompeya, Herculano y Estabies, cuenta que el Coloso estaba dedicado al sol, una advocación de Apolo en Rodas precisamente. Fue construido por Cares de Lindos. Lindos era otra ciudad de la isla de Rodas. Había sido discípulo de Lisipo y este Lisipo había erigido en Tarento una estatua enorme a Zeus. Así que algún antecedente tenía y no trabajaba en vacío, ex novo. La estatua de los Rodios medía 70 codos de altura, unos 32 metros,
Es una altura considerable. Y fue derribado, por lo que he leído, a la altura de sus rodillas a los 66 años de su construcción en un terremoto. Se empezó a construir en el año 294 a.C., se acabó en el 282 y cayó de resultas del temblor de tierra en el 228 a.C. En su interior, continúa Plinio, había piedras y rocas para estabilizar la mole a medida que se iba construyendo. Costó 12 años construirla y 300 talentos. Hay que tener en cuenta que un talento en la antigüedad no era una moneda, era una unidad de medida de dinero. Como si nosotros diferenciamos entre 500 euros, que podemos encontrar un billete, bueno, están todos reunidos en las manos de ciertas personas. Vamos a dejarlo en 100 euros. Podemos encontrar un billete de 100 euros y, sin embargo, hablar de 1.000.000 de euros. Uno es un billete o una moneda y el otro es una cantidad de dinero. Bueno, estos 300 euros se allegaron con la venta de las máquinas de guerra, con muchos elementos de hierro, que había abandonado Demetrio Poliorcetes, que en griego quiere decir asediador, asaltador de ciudades, tras el asedio a Rodas. Este Demetrio era hijo de Antígono Monoftalmo, uno de los sucesores de Alejandro. Y entre ambos, al cabo de las luchas sucesorias, se hicieron con el control del reino de Macedonia, que incluía la Grecia continental. Los rodios, dentro de su independencia, eran más proclives a los ptolomeos de Egipto que los antigónidas. Polibio es un autor anterior a Plinio. Recoge a quienes hicieron importantes donaciones para la reconstrucción del coloso. Ptolomeo de Vergetes, Hierón y Gerón de Siracusa, Antígono Dosón, etc. Estrabón añade que un oráculo no precisado sin determinar los términos del oráculo ni dónde se había consultado, indicó a los rodios que no debían reconstruir el coloso. Y ahora expondré en su momento el porqué. Polibio aclara que debió de ser una excusa para recaudar fondos, pues los rodios no devolvieron las sumas importantes que habían aportado solidariamente sus vecinos para la construcción. Filón de Alejandría describe el proceso de construcción del coloso. El arquitecto lo levantó sobre una base de mármol blanco en la que fijó los pies. En el interior introdujo bloques de piedra y trozos de hierro. Ya ven ustedes que las fuentes literarias no siempre coinciden en los distintos elementos que utilizan. En sus crónicas bizantinas, Constantino Porfirogéneta, emperador bizantino del siglo X después de Cristo, cuenta que un general de califa Uthman, Rodas ya bajo dominio musulmán, retiró todo lo que quedaba bajo el bronce que restaba del coloso caído y lo vendió a un judío de Edesa. Para los distintos aspectos y temas de la antigüedad clásica, las fuentes son variadas. En el caso del coloso, no disponemos más que de las fuentes literarias que acabo de resumir, que dan noticias sobre ello. No disponemos de fuentes arqueológicas, de restos materiales, ni de fuentes iconográficas, como por ejemplo del templo de Diana en Éfeso, del Artemision de Éfeso en monedas o del faro de Alejandría en monedas. He leído en algún sitio que se conserva, no lo he visto, que se conserva alguna moneda con la faz, con la cara del coloso de Rodas, nada más. Tampoco en aguas del puerto de Rodas se observa nada, como sucedió en su momento cuando se intentaron desenterrar, nunca mejor dicho, las dos lagunas de Salambó en Cartago, que correspondían al puerto más o menos rectangular, que era el comercial, y el puerto circular, que era el arsenal naval. Y efectivamente se hicieron excavaciones por los años 50 a cargo de un arqueólogo inglés, que ahora no recuerdo su nombre porque lo hago de memoria, y efectivamente en las lagunas se encontró un piso enlosado, lo que ponía de relieve que efectivamente existieron en su momento. Sin embargo, del coloso de Rodas no se encuentra nada, ningún resto del bronce. Como verán ustedes después, según lo que pretendo sostener, era imposible que se encontrasen allí restos del bronce. ¿De dónde proviene, pues, la imagen que tenemos del coloso?
tan difundida ampliamente? Pues la silueta y los detalles provienen de la imaginación artística y de los dibujos de un pintor flamenco del siglo XVI, que se llamaba Marten van Heemskerk. Aquí lo tienen ustedes. Van Heemskerk, no sé si lo pronuncio bien, igual es Heemskerk, vivió entre 1498 y 1574. Era un retratista y pintor de temas religiosos, famoso entre nosotros por sus reconstrucciones imaginarias e imaginativas de las 7 maravillas del mundo, no solo del Coloso de Rodas, que se vieron divulgadas por la imprenta. Conocemos el semblante de Van Heemskerk por un autorretrato suyo, lo están viendo ustedes en la pantalla, ante el Coliseo romano. Es una idealización del Coliseo, que se encuentra en el Museo Fitzwilliam de Cambridge. Van Heemskerk, artística y pintorescamente hecho mano técnica de su imaginación, interpretando con libertad los datos que se tenían acerca de las maravillas. Y aquí tienen ustedes los dibujos de las maravillas del mundo, que son las que nos ha transmitido este pintor flamenco. Los jardines colgantes, el faro de Alejandría, que no se parece en nada a otros datos que tenemos. Y este es la del Coloso de Rodas. Por eso todos pensamos, yo antes de meterme en harina, pensaba que sí, efectivamente habían erigido un coloso que por debajo pasaban las embarcaciones. Ahora les expondré el porqué. Y esto es lo que ha llegado hasta nosotros, pero no hay constancia de lo mismo. Esta es la estatua del Zeus olímpico. Como ven ustedes, es una recreación renacentista. El mausoleo de Halicarnaso, nada que ver con lo que pudo ser un templo, un mausoleo en su momento. El templo de Artemis Efesia, nada que ver, parece cualquier templo de la Florencia renacentista. Y no digamos nada de las pirámides de Gizeh. Todo esto son obras, es obra de los dibujos de Van Heemskerk. Y aquí en internet he sacado esto, a ver, y es una compilación de cómo pudieron ser efectivamente estos monumentos. Falta uno que ahora lo subiré. Los jardines colgantes, la estatua sedente, las pirámides de Gizeh con todas las pirámides auxiliares, el mausoleo. Ven ustedes aquí que quien ha hecho esto ya se hace eco de que posiblemente el Coloso de Rodas no se hallase erigido, no se hallase levantado en el puerto. El faro de Alejandría y el templo de Atenas, de Artemis Efesia. Aprovecho para pasarles a ustedes esta representación moderna y esto que les voy a exponer ahora. En lo que hace al Coloso, a su representación han seguido otras recientes, hay innúmeras. Lo tenemos en la propaganda, el cartel anunciador de esta charla, lo tenemos aquí. Yo lo he sacado de internet. Si entran ustedes a internet, pueden encontrar un sinfín de ellas. Incluso en 1961 yo he visto la película de pequeño, de enano. Hace ahora 60 años se estrenó la película El Coloso de Rodas, dirigida por y esto me asombré muchísimo, por Sergio Leone, que tantas y tan conocidas occidentabilidades italo-almerienses iba a dirigir en el futuro. Se construyó expresamente para el film una estatua colosal, ahora verán las dos partes, siguiendo las pautas, claro, de Van Heemskerk, con aditamentos navales. Aquí ven ustedes la parte superior. Yo no sabría decirles si era en metal o era en cartón piedra. El hecho es que en la película sí que salen, pero esto debe ser una adaptación, sí que salen por la oreja cuando se ven asediados por las tropas enemigas, por las fuerzas navales enemigas, los defensores de la ciudad. Aquí ven ustedes el trabajo de los extras y del utillaje en las películas, de la parte inferior del ídolo, la adaptación del puerto y la construcción de las naves. Esto se refiere al coloso de
de Roma, la figura de Nerón. Bueno, los aditamentos portuarios ya los he reflejado aquí y los actores y actrices no se verá. Bueno, los actores y actrices lucían un look muy historiado de aquellos años 60, propio de las películas de romanos. Entonces yo me acuerdo de pequeño de haber visto la película y entonces el Coloso en la recreación fílmica tenía aquí un pebetero con la particularidad de que si pasaban embarcaciones no autorizadas entre sus piernas, se abría una compuerta y entonces lanzaba una llama de fuego. Y seguramente esta es la idea que ha quedado grabada entre nosotros. ¿Vale? Pero no tenemos constancia de eso. Ni en la antigüedad ni en nuestros días, lo dejaré aquí en Nerón, ni en la antigüedad ni en nuestros días constituye el Coloso un caso aislado y tal vez quepa enmarcarlo entre las grandiosidades hiperbólicas que querían dar lustre y prestigio a sus patrocinadores y constructores, para memoria y admiración de generaciones. Pues vamos a hacer algo monumental que llame la atención de todo el mundo. El Coloso tenía antecedentes monumentales como las estatuas de Atenea en el Partenón y de Zeus olímpico, ya lo hemos dicho, y en Tarento. Y eran conocidos, Heródoto fue un gran viajero, los monumentos faraónicos egipcios en Tebas, y no solo en los templos. Posteriormente, la columna trajana entró a formar la nómina de estos grandes colosos, y entre el Coloso y el Faro de Alejandría coincidían en alguna de sus funciones. Por ejemplo, que se divisaban desde lejos en el mar. Actualmente, la Estatua de la Libertad a la entrada marítima de Nueva York y de América está inspirada indefectiblemente en la imagen que tenemos del Coloso de Rodas. Fue un obsequio de la República Francesa a la República de los Estados Unidos. El escultor fue Frédéric Bartholdi, el ingeniero de construcción Gustave Eiffel y el de materiales Eugenio Viollet-le-Duc. Entre nosotros, la estatua de Colón cabe el puerto de Barcelona recuerda también la monumentalidad rodía. Bien, pasemos a la ubicación de este monumento. Ninguna fuente histórica antigua abona la idea de que el Coloso se irguiera sobre sendos pedestales en la bocana del puerto de Rodas. A ver si he puesto algo aquí. Exactamente. Esta es la bocana actual del puerto de Rodas. Es la mejor fotografía que he sacado de internet. Esta disposición fue obra de la imaginación del pintor flamenco que he mencionado. Y además no tenía por qué haber sido así, pues eran plausibles otros emplazamientos en la ciudad. Pongamos por caso en el propio puerto o en su zona, lo que llamamos zona portuaria, sin necesidad de que las piernas del Coloso controlasen el paso de las embarcaciones. O bien en el interior de la ciudad, como el Coloso de Nerón en el centro de Roma. O bien en la Acrópolis, junto al templo de Helios Apolo, donde se han destapado algunos elementos, se han removido algunos elementos que invitan a pensar en eso. Excavaciones y remociones llaman la atención sobre unos restos de pedestal que podría, quién sabe, haberlo sido del Coloso, con la ventaja de que su ubicación en un lugar más alto que la zona portuaria mejoraría ostensiblemente la visibilidad. Esta afirmación, igual que en paralelo la vida de los iberos al aire libre, es muy relativa, porque las neblinas son extremadamente frecuentes en el Mediterráneo. Y si no, no tenemos nada más que mirar los cuadros de nuestro paisano Sorolla y vemos ese color azul blanquecino sobre la mar que nos impide ver más allá de tal. Hay días que nosotros pues, nos podemos acercar al puerto y no vemos la montaña de Sagunto, ni muchísimo menos, y la Cullera, y el Mondúber y el Mongó, bueno, de eso ya ni hablamos. Así que no todos los días se podía divisar desde lejos. Como todos los días los iberos no hacían la vida al aire libre, por ejemplo, un día como hoy, en que a pesar de ser abril ellos también tenían necesidad de comer. El emplazamiento sobre la zona alta de la ciudad, para no insistir en la Acrópolis, a mí me convence más y las fuentes antiguas no lo desmienten, pero no tengo ninguna prueba definitiva.
La construcción de un monumento de estas características en la antigüedad no era una cosa imposible, pero tampoco era una tarea fácil. Les voy a poner esto otra vez. Se pueden enumerar, empero, algunas dificultades en la construcción y en el emplazamiento. Para el coloso hubo que asentar sólidamente la base para ir subiendo, como se hizo con los pisos del Faro de Alejandría y como se ha hecho hasta hace bien poco con los puentes en general, ir construyéndolos poco a poco. Los distintos niveles, a base de andamios exteriores, por eso quiero mantener esta fotografía aquí, esta ilustración. Esto es una adaptación, naturalmente, pero el coloso de Nerón, ¿cómo debió levantarse? Pues con unos andamios alrededor y con una grúa que ven ustedes aquí. Los distintos niveles a base de andamios exteriores e interiores y de grúas. El polipasto no sé si era conocido en aquel momento, pero las tenazas con toda seguridad. Ustedes habrán visto en fotografía o in situ algunos monumentos romanos cuyos sillares presentan unas pequeñas oquedades en la parte central de la cara visible. Es el sitio donde se meten las tenazas dan una vuelta como los alicates, de tal manera que cuanto más pesa la piedra, más se cierran las tenazas, porque en vez de ser un vector en línea recta, es un vector cruzado. Si el coloso se emplazaba en la bocana del puerto, hubo que cerrarla la bocana y aislarla para poder levantar los andamios, aislarla del agua. Los bajeles no podían transitar por ahí debido a la altura de sus mástiles y se hubiera tenido que practicar un paso lateral muy complicado de abrir, primero en un malecón exterior ya construido y al cabo de 12 años volver a cerrarlo otra vez. Otras obras de distinta índole hubieran dificultado enormemente el trasiego comercial del puerto rodio, de lo que vivía fundamentalmente la ciudad. Esta ubicación portuaria del coloso nos recuerda, por otros métodos, los cierres por la noche o en caso de amenaza de los puertos de Mileto y de Cartago, mediante unas cadenas que se tensaban, se tiraba de ellas mediante unos cabrestantes, de tal manera que sin necesidad de salir a la superficie por encima del nivel de las aguas, con que tuviera un metro de profundidad, ya era imposible que pasaran por ahí las embarcaciones. Si ustedes tienen curiosidad por ver estas cosas, disponen de diversa bibliografía. He sacado muchas cosas de internet, como hacen mis alumnos. Lo que pasa es que hay que saber manejarlo. Ustedes también disponen de diversas enciclopedias de la antigüedad, de nivel universitario y de nivel escolar. Las más conocidas son la Real Enciclopedia Alemana, su evolución, la Pequeña Enciclopedia, la Nueva Enciclopedia, y tienen versiones en inglés publicadas en Leiden, en Holanda. Así que si el alemán no es muy asequible para ustedes, el inglés seguramente también, y entonces entran ustedes ahí y les dará información muy cumplida. Yo encontré un libro, la bibliografía, la cita de este libro la encontré en internet, que es de Kai Brodersen, Las 7 maravillas del mundo antiguo. Está publicado en Alianza, en Editorial Alianza, en la serie Historia 4274. Y ni corto ni perezoso me fui a París-Valencia, ya sé que no se puede hacer propaganda. Y dije, oye, ¿me podéis conseguir este libro? Y efectivamente, por 11 euros lo conseguí. Y tienen ustedes ahí una información divulgativa, muy asequible y además a un precio muy razonable, que les puede informar muchísimo mejor que yo de todos estos extremos. Yo ya conocía las 7 maravillas del mundo a raíz de tener que exponerlo en clase y había utilizado el libro de Jean Humbert, Mitología griega y romana, que está publicado en 1960 y tantos en Barcelona en la editorial Samuel Gili-Gaya. Pueden ustedes consultarlo ahí. Les voy a adelantar una cosa sucintamente. Les he hablado del Coloso de Rodas en cuanto a sus elementos materiales o constructivos, de las fuentes literarias que nos cuentan cómo pudo ser y algún otro detalle, digamos, informativo.
Pero vamos a verlo desde otro punto de vista que es muy interesante. Vamos a verlo desde el punto de vista de las instituciones militares griegas. ¿Por qué se construyó el coloso? Bueno, el coloso de Rodas constituye lo que se llama en griego un tropaion, que entre nosotros quiere decir trofeo, ni más ni menos, un trofeo. Y estos tropaia, estos trofeos, solían levantarse con las armas capturadas al enemigo vencido y retirado, para que éste, a posteriori, no arguyera o negara que efectivamente había sido vencido. No, nosotros nos retiramos porque pretendíamos enterrar a los muertos y además había una tormenta tremenda y los augurios no eran buenos, los augurios son romanos. Los augurios no eran buenos, pero no nos vencisteis ni mucho menos. Sí, claro que os vencimos. Mirad, ahí está levantado el trofeo con todas las armas capturadas y vosotros no volvisteis por vuestras armas. Así que la victoria es nuestra. Y entonces eso daba pie a las conversaciones posteriores a que el vencedor impusiese unas condiciones al vencido. Desde otro punto de vista, su alta silueta en el horizonte servía como punto de referencia a los navegantes, con todas las reservas que yo les acabo de exponer. Igualmente, los rodios quisieron marcar ante las pretensiones macedonias de Antígono Monoftalmo y Demetrio Polorcetes las delimitaciones de sus dominios e independencia. Rodas, un poquito como Andorra, hay un poquito como Gibraltar y un poquito como el cantón independiente de Cartagena en la República de 1873. Y además los romanos hasta último momento mantuvieron ese estatus porque les venía muy bien que fuera un puerto libre de tasas. Igualmente, se trata pues de un verdadero horos limítrofe o lindero, erigido artística y monumentalmente. ¿Qué es un horos? Se escribe con caracteres latinos H-O-R-O-S. ¿Qué es un horos ateniense? Fundamentalmente ateniense. Nosotros, ahora lo explicaré con más profundidad, pero es fundamentalmente una piedra más o menos ortogonal que marca el lindero de un campo. Lo dejo aquí porque ahora lo explicaré con un poquito más de amplitud. Un horos está revestido en Grecia, igual que en Roma, de un carácter sagrado, que advierte contra su remoción, es decir, moverlo de sitio. Claro, no hay policía constante por la noche, y entonces se planta, se hinca una piedra, un hito, un mojón, un leguario, una muga, un cipo, se hinca en un campo y va por la noche el del campo al lado y dice, verás tú. Y entonces lo traslada unos cuantos metros para allá. Y seguramente se hace con el control de la acequia, del riachuelo, de tal, de no sé qué. Claro, como la policía no llegaba a todas partes, pues entonces había que darle un carácter sacral para que hubiera algún tipo de protección. Y entonces la religión griega y la romana también, que es muy diferente a la nuestra, sacralizaba estos elementos cívicos, económicos, sociológicos y les daba un carácter sagrado para que si se demostraba que había habido una mala intención se pudiera actuar judicialmente alegando que se había actuado contra los dioses. Un seísmo, un terremoto, era la manifestación de la ira divina de Poseidón en concreto. La ciudad estaba dedicada o estaba bajo la advocación y protección de Helios, del sol, pero el dios de los terremotos era Poseidón y el del mar también, y las rivalidades entre los dioses existían. Un seísmo alerta sobre la inconveniencia de actuar contra los designios de los dioses. Y por eso, desde el punto de vista sacral, prefirieron los rodios, una vez caído el coloso, dejar las cosas como estaban. Naturalmente, como ya nos adelanta Polibio, debió haber algunas otras motivaciones inconfesables. Después de la muerte de Alejandro, sus generales se disputaron el poder, no sin guerras. Las luchas sucesorias se extendieron entre 323 y 280. Yo no me acordaba de todo esto. He tenido que echar de mis libros y de mis apuntes cuando de clase. No se crean que tengo una memoria prodigiosa. Lo tengo todo escrito aquí. En el pacto de Triparadiso, en 321 en Siria,
todo antes de Cristo, se acuerda entre los generales de Alejandro el reparto de los cargos. Antípatro sería el regente, Antígono y Casandro los jefes del ejército, Ptolomeo y Lisímaco conservarían Egipto y Tracia. Entre 305 y 301 se desarrolla la guerra de los diádocos, en la que Demetrio Poliorcetes, hijo de Antígono, llegó a tomar Atenas por 2 veces. Y tras la batalla de Ipso en 301, con la derrota de Antígono, se llega a la formación de 4 reinos: Tracia y Asia Menor, Asia Oriental, Babilonia, Macedonia y Grecia continental y Egipto. Y tras la batalla de Curupedio, ¿cómo me voy a acordar de todo esto de memoria? Y la muerte de Seleuco concluye la guerra de los diádocos y se forman los 3 grandes reinos: Macedonia para los antigónidas, Asia para los sedéucidas y Egipto para los lágidas o ptolomeos. Nos encontramos pues en el ínterim entre los dos últimos episodios, la batalla de Ipso y de Curupedio. En ellos el control de las rutas marítimas era fundamental. Los antigónidas conquistaron Chipre a medio camino entre el Egeo y Egipto. Rodas, a la entrada del mar Egeo, se convirtió en un obstáculo para sus intereses. Las conversaciones de acuerdo no surtieron efecto. Salto aquí una cosa porque es un tecnicismo de historia antigua. Finalmente, Demetrio Poliorcetes levantó el sitio que había montado enfrente de Rodas en el año 294, si sacamos acertadamente las cuentas cronológicas, y dejó abandonadas las máquinas de guerra, especialmente una torre de asedio, no está claro si era móvil o no, desde la que se podían lanzar proyectiles. Una torre, no sé cómo explicarlo, con varios pisos, con ventanas adecuadas o ventanas que se podían abrir, y en su interior había ballestas que podían lanzar. No solo podían lanzar proyectiles, que podían ser piedras o podían ser una especie de arpones, digámoslo así, pero de cierta consistencia, de madera, pero con punta de hierro. Y entonces, si localizaban algún lienzo, algún pasaje en el muro que revestía una cierta debilidad, atacaban por el sitio más débil. En la práctica bélica griega, el vencedor solía recoger las armas abandonadas del enemigo y levantar con ellas un túmulo en señal de victoria. Y esto es lo que debieron hacer los griegos, los rodios, pero a posteriori, con algún retraso. Así que yo entiendo que el coloso de Rodas es una suerte de trofeo, pero otras cosas más también. Estos trofeos estaban dedicados a los dioses y tenían carácter sacro. No necesariamente, sobre todo en época helenística, se podían levantar en el campo de batalla, sino también en un lugar preeminente de la polis vencedora. Demetrio había intentado primero un bloqueo marítimo y entonces, claro, un trofeo tras una batalla naval no se puede hacer en el mar. Hay que hacerlo en las costas, frente al lugar donde ha tenido lugar el encuentro naval. Y el propio Demetrio abandonó esta táctica y entonces intentó un ataque por tierra, como habían hecho los atenienses en Siracusa a propósito de la guerra del Peloponeso. Sea como fuere, la idea de erigir un coloso debió de nacer de la combinación de levantar un trofeo, ya lo he dicho 4 o 5 veces, de un monumento que sirviese de punto de referencia a la navegación, de un horos monumental, es decir, una piedra de término, para delimitar claramente no los campos de los propietarios de Rodas, sino las zonas marítimas de influencia y señalar y remarcar la autonomía de Rodas. Pudo constituir una dedicatoria al dios tutelar de la ciudad, como el Partenón de la Acrópolis en Atenas a la diosa Atenea. Y por último, no hay que descartar el corazoncito humano como expresión del prestigio, auge e independencia de Rodas, que no era la única ciudad de la isla. Aunque la navegación de altura existió en la antigüedad, lo propio eran singladuras de cabotaje siguiendo la costa. Para ello debían conocerse perfectamente los accidentes geográficos del litoral y los promontorios visibles desde lejos. La Acrópolis de Atenas, el Cabo Sunio en el Ática, el Mongó entre nosotros y el Peñón de Ifac, los cabos de San Antonio de Alanao,
y también el miguelete, pero el miguelete no para la época antigua, sino que hace una temporada descubrí los telégrafos ópticos, fue un gran descubrimiento para mí. Y entonces encontramos varios en Almenara, en Utiel, entre Requena y Utiel, en San Juan, en la cima del Portillo, y el miguelete se utilizó para instalar arriba un telégrafo óptico, como si fueran las señales antiguas de las vías del tren. Para dar paso o para prohibirlo, se ponía en unas posiciones determinadas, nada que ver con el coloso, y entonces se mandaban a distancia las señales. Lo mismo, los días que eran claros, los días que no. El nacimiento de Afrodita en las aguas de Chipre propició la advocación marina y marítima de la diosa, y sus templos extramuros servían de protección a la navegación. Y se levantaron no solo por devoción, sino en cuanto a puntos de referencia. En este contexto, tanto el faro de Alejandría, construido entre 299 y 279, debieron influirse indudablemente y de una manera recíproca. Como el Coloso de Rodas, cobraron una importancia técnica considerable, y no se debe desestimar la influencia mutua. Un joros en griego, especialmente en el Ática, es un monolito con o sin inscripción, que servía para delimitar los campos, ya lo he dicho. No era un miliario, no señalaba distancias, no se podían remover bajo pena y fórmula de execración, pues tenían protección divina. Y en el Ática también había joroi hipotecarios. El arrendatario o propietario de un campo había pedido un préstamo porque durante varios años las cosechas no habían sido nada favorables, y entonces ese campo estaba hipotecado, no se podía vender, y se marcaba, en vez de con un archivo del DOC de Valencia o del BOE del Estado, había otro tipo de archivos y otra manera de tener archivos a los que se pudiera acudir para consultar tal o cual propiedad, fenómeno, acuerdo, lo que fuera. Consistía en hincar una piedra piramidal. Esto ya lo he dicho, no hace falta que me repita. Como en tantas otras ciudades y pueblos de Grecia, en que sus habitantes decían descender de los dioses para dar un cierto carácter divino, tal vez sagrado, a su población y a las pretensiones de su población. Los rodios se consideraban descendientes del titán Helios. El culto a Helios era de origen asiático, si bien el sol como tal fue adorado por distintas denominaciones en diversas civilizaciones. En cuanto a la historia del mito, Helios se enamoró de la ninfa Rodas. Para darle una morada digna, desecó la isla, que se llamó por el nombre de la ninfa, y así quedó consagrada al sol, la ciudad, cuyo culto siguieron sus habitantes. Las fiestas en honor del sol se llamaban helíacas, y hubo varias ciudades que recibieron el nombre de Heliópolis. Era natural, pues, que los rodios desearan dedicar un monumento notable a su dios titular, como los atenienses a Atenea con el Partenón. Nada mejor en el periodo helenístico que algo diferente a los demás.